muy importante, así que están todos invitados. Ahora sí, comenzamos con el primero de los trabajos, titulado Riesgos y beneficios de reducir los mínimos técnicos en turbinas Kaplan para aumentar la capacidad de regulación de frecuencia, y el expositor es Ignacio Teixeira, de Salto Grande. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, hoy quería contarles, se ha hablado mucho de las renovables, de las nuevas renovables, digamos, y quería contarles cómo impacta la adición de esas renovables desde nuestro lado, de las hidráulicas, que somos los que estamos regulando la red. Para empezar, bueno, Salto Grande es el principal regulador de frecuencia del sistema interconectado. El sistema interconectado en Argentina tiene un pico de potencia de aproximadamente 26 gigavatios, en Uruguay aproximadamente 2 gigavatios. Y para poder regular frecuencia en este sistema hace falta tener un generador que sea capaz de subir y bajar potencia para poder seguir la demanda. Se estima que se debe tener una capacidad de regulación de aproximadamente 2,1% de la demanda, que en el caso máximo serían 560 megavatios, el 2% de estos 28 gigavatios de acá. Salto Grande tiene una potencia de 1890 megavatios y por ser turbinas Kaplan tienen un rango de operación bastante amplio que le permite ser el principal proveedor de regulación del sistema interconectado. Pero hablemos un poco de qué es la regulación de frecuencia. Y para explicar eso quiero hacer una analogía bastante simple a cuando uno va manejando el auto y de repente se encuentra con una subida. Si ustedes no hacen nada y continúan con la misma aceleración, cuando tomen la subida el auto va a perder velocidad. Eso lo han experimentado todos. Y lo que está haciendo el auto es entregando parte de su energía cinética para hacer ese trabajo de subir la subida. Lo mismo le pasa a la red eléctrica. Históricamente se compone de generadores sincrónicos rotando a cierta frecuencia, que bueno, por el número de polos da los 50 Hz. Y cuando entra una carga extra, o sea, cuando la demanda aumenta, lo primero que se ve es una caída de la frecuencia, que es la velocidad de rotación de esos generadores bajando porque están entregando su energía cinética a la red. Lo mismo que el auto entrega su energía cinética para subir la subida. Bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando en el auto les empieza a bajar la velocidad? Inmediatamente van a acelerar para poder seguir subiendo, ¿no? Para no perder más velocidad. Exactamente lo mismo hacen los generadores. Hay una cosa que se llama el estatismo en los generadores, que es lo que provee la regulación primaria de frecuencia, que cuando el generador ve bajar la frecuencia, acelera, aumenta un poco la potencia para impedir que esa frecuencia siga bajando, que es lo que pasa acá. En la curva verde tenemos la inercia, y es importante aclarar que el concepto de inercia en este caso refiere a la velocidad con que cae esta frecuencia, porque en otros casos puede usarse para otra cosa. Y luego en la regulación primaria de frecuencia es esa aceleración de los generadores. Pero luego tenemos la regulación secundaria de frecuencia, que es un agente, una planta que está velando por, después que pasó esto, volver a llevar la frecuencia a 50 Hz. ¿Cómo hace eso? Subiendo o bajando la potencia para que la frecuencia llegue al valor nominal de 50 Hz. Es importante ver esto porque hoy en día las renovables no convencionales o como quieran llamarles, por ejemplo, un panel fotovoltaico no tiene ninguna parte rotatoria, funciona desacoplado de la frecuencia y por lo tanto son sistemas de generación que ofrecen mayor variabilidad, poca inercia respecto a la frecuencia, poca o nada, porque un panel fotovoltaico no tiene ninguna energía cinética por estar rotando para aportar y evitar que esa frecuencia caiga. Y no son regulables porque usualmente trabajan al máximo y no tienen esa capacidad de acelerar un poquito para evitar que la frecuencia siga cayendo. Entonces, estos desafíos
Hoy en día se está estudiando mucho, se están viendo tecnologías para poder hacer que estas tecnologías ofrezcan alguna capacidad de regulación, pero hasta ahora los sistemas los han salvado a través de las hidroeléctricas que han provisto la capacidad de regulación de la frecuencia. Bien, hasta aquí quería explicar un poco qué es la regulación de frecuencia y qué papel tienen las hidroeléctricas. Y ahora vamos a hablar un poco de los mínimos y a ver qué influencia tiene el mínimo de operación en esta capacidad de regulación. Cuando parece poco intuitivo que el tema de los mínimos, qué importancia puede llegar a tener un mínimo, cuando uno piensa en una carretera, en general se fija en el límite máximo, el límite mínimo, no me importa. Cuando uno pregunta por un generador, normalmente le importa saber la potencia máxima de ese generador y se presta poca atención al mínimo. Pero les quiero mostrar cuáles serían los beneficios si en el caso de tener un generador con 100 megavatios de potencia máxima y 60 de mínimo, reducimos el mínimo a 40. El beneficio viene por el lado de la regulación secundaria de frecuencia. La regulación secundaria de frecuencia es un servicio que se paga, y para poder proveer regulación de frecuencia se requiere tener la capacidad de subir y bajar potencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este mínimo, 160, podemos colocar nuestra turbina en 80 megavatios, lo que nos da un margen de más o menos 20, y podemos vender estos 20 megavatios de regulación secundaria de frecuencia. Pero si reducimos el mínimo a 40, podemos trabajar en 70 y tener más o menos 30. O sea que aumentamos en 10 megavatios la regulación secundaria de frecuencia que podemos ofrecer a la red. Por acá viene el beneficio, siguiendo esta lógica. Hicimos un estudio de ver qué beneficio podría obtener reducir los mínimos en Salto Grande. No voy a entrar en todas las hipótesis que se hicieron en ese estudio, pero este gráfico representa, si redujéramos el mínimo en 10 megavatios, cuál sería el aumento de la potencia para regulación secundaria en cada caudal del río. Y se puede ver que más o menos, aquí estaría la curva de 50 megavatios, más o menos andaría en 50 megavatios si quisiéramos promediar ahí. Bueno, se hizo un algoritmo que calcula en base a las tarifas de CAMESA la ganancia económica de ese beneficio. Y para el caso de reducir el mínimo en 10 megavatios, el beneficio serían de $370.000 al año. Estos son números muy gruesos como para tener un orden de magnitud, no son cálculos demasiado exactos. Si la reducción fuera de 20 megavatios, equivaldría a $770.000. Y para tener una idea del peso que tienen estos números en la generación de Salto Grande, los 8.500 gigavatios hora al año que produce Salto Grande a la tarifa de CAMESA equivaldrían aproximadamente a $100 millones. Por lo tanto, el beneficio sería menor al 1%, que es poco, pero no es menor, digamos. Sería el orden de magnitud que tendría ese beneficio. Bien, en este cálculo no se consideraron ningunos costos de mantenimiento, de reposición, es simplemente la facturación. Es un número grueso para tener un orden de magnitud. Pero bueno, hasta aquí hemos visto la parte de beneficios. Pero claramente si el mínimo está ahí es porque hay un riesgo de trabajar en potencias menores a las de ese mínimo. Entonces vamos a analizar cuál es ese riesgo. Bueno, las turbinas Kaplan y la Francis, cuando se baja demasiado el caudal, aparece un vórtice en el tubo de aspiración que produce altas vibraciones en la unidad. Acá pueden ver un ensayo modelo donde se pudo fotografiar el vórtice. En Salto Grande contamos con un sistema de monitoreo de vibraciones. Y ahora les voy a mostrar las medidas en un sensor de presión colocado en la tapa de turbina cuando se baja demasiado el caudal. En la curva azul representa el caudal, es en realidad a través del porcentaje de apertura de distribuidor. La curva verde representa las fluctuaciones de presión medidas por ese sensor que les mostraba en la imagen anterior.
Y aquí se puede ver claramente cómo al llegar al 48% de apertura de distribuidor, las oscilaciones de presión en ese sensor de presión se van a un pico. Lo mismo cuando llegamos a 50, hay otro pequeño pico. Y el aumento que tuvieron esas oscilaciones fue de 100 milibar, las oscilaciones de 100 milibar en una condición base, a 500 milibar, lo que es aproximadamente un 400% de aumento de vibraciones al llegar a esos puntos tan bajos. Entonces, bueno, eso es lo que nos está diciendo que es un punto complicado. Vamos a ver un par de casos que en el mundo que estuvieron analizando estos problemas. Uno es el caso de EDP en Portugal, que hizo un análisis junto al fabricante Alstom en turbinas nuevas de 2012 que instalaron y querían reducir el mínimo. EDP plantea muy claro que su negocio hoy en día es la regulación en ese sentido, por eso querían reducir los mínimos. Y después vamos a ver el caso de una central de Fujian en China. Bueno, EDP cuenta con en esta planta que estuvieron estudiando, tienen turbinas bomba. Hicieron un trabajo muy exhaustivo para estudiar el tema de los mínimos. Instalaron strain gauge en la propia turbina, en el prototipo, para estudiar los esfuerzos. Hicieron un trabajo de modelación computarizada con esfuerzos dinámicos y luego elementos finitos para estudiar esas presiones, esas variaciones de presiones, cómo impactaban en el rodete y ver los puntos críticos. Y a través de este estudio que hicieron con el fabricante, pudieron extender el rango de operación. En este gráfico podemos ver la potencia sobre la potencia óptima en la horizontal y el daño relativo de trabajar en cada punto. En la zona de operación clásica, la normal, pueden ver que el daño es bajo y está siempre por debajo de la línea de vida infinita. Pero luego extendieron a esta zona azul, luego de este estudio, que como pueden ver, dentro de esta zona azul, para pasar a través de todo el rango, hay que pasar por esta zona amarilla, donde el daño es más alto. Y aquí lo que determinaron que la operación en esta zona puede ser solamente de 50.000 horas en la vida de la turbina. Eso equivale a aproximadamente 6 años. Bien, ese es el caso de EDP. Vamos al caso de Fujian. En Fujian son turbinas Kaplan, son 7 turbinas de 200 megavatios, 100 RPM, son del año 1996. Y en este caso se presentó una falla en el mecanismo de pala del rodete. Este es el mecanismo de movimiento de palas de una turbina Kaplan. Y ahora vamos a ver que la falla se presentó en esta zona de acá, una falla muy importante. ¿Por qué se presentó esa falla? Bueno, estuvieron operando en la zona de vórtices que les mencionaba anteriormente, a bajo caudal, durante 30% del tiempo, durante 15 años, y el resultado fue esa pieza que les mostraba se rompió. Esta es una falla muy grave que te deja la unidad fuera de servicio por muchos meses, hay que realizar un desarme muy grande para repararla. Y además, la vida útil de la unidad se vio muy reducida, ¿no? Estas unidades se espera que duren 30 años o más, y esta a los 15 años presentó esta falla muy grave. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta posibilidad de reducir los mínimos? Bueno, la primera es que siempre hay que evaluar el beneficio versus el riesgo. No podemos evaluar esto a ciegas y solamente por el beneficio volcarnos a hacer algo riesgoso. Evaluar el riesgo no es nada fácil, es bastante difícil. El trabajo que hicieron en EDP es un trabajo muy extenso, muy bueno, y requiere muchas horas de trabajo. Mi opinión personal es que para el caso de Salto Grande, estas eran turbinas nuevas en EDP, o sea, eran turbinas de 2012. Para el caso de Salto Grande, con 30, 40 años de operación, meterse en este camino puede ser muy riesgoso. No hay muchas experiencias internacionales respecto a esto, porque esto se puede analizar con técnicas nuevas de modelación computarizada, y los resultados que va a obtener EDP con esto están por verse. Por ahí hay problemas que no previeron y se les van a presentar en los próximos años.
Pero sí se puede empezar a contemplar la flexibilidad en camino a la futura renovación de Salto Grande. En el caso de EDP, en otra central que renovaron posteriormente, ya desde el diseño buscaron obtener un diseño que les permitiera un rango de operación ampliado. Hay otros ejemplos en el mundo, en el caso de la represa Hoover de Estados Unidos, en la renovación de la unidad número 9, pidieron un diseño que también permitiera mayor flexibilidad de operación. Esto es un concepto distinto para los fabricantes, pero lo están empezando a trabajar, porque el concepto tradicional siempre fue aumentar potencia, aumentar eficiencia. Los requerimientos que tiene el sistema eléctrico hoy en día empiezan a hacer que esto sea importante, y es un diseño que tiene que tener mayor resistencia a la fatiga, por lo tanto, no es el mismo diseño, o sea, tiene mayor robustez. Para poder seguir estos caminos es importante valorizar bien la regulación secundaria de frecuencia, de modo que guíen las inversiones. Si no está bien valorizada, uno puede decir, bueno, no voy por este camino, no es conveniente. Entonces es importante. En otros países inclusive se está evaluando pagar a los generadores por la inercia. Como hay generadores que proveen energía pero no proveen ninguna inercia respecto a la regulación de frecuencia, se está estudiando eso. Hoy en día los servicios auxiliares, digamos, de generación, como la regulación de frecuencia, parecen tener mayor valor. Y es importante que nos ayuden a guiar la inversión, porque también hay otras tecnologías que permiten hacer esto, como se han mencionado los bancos de baterías, entre otras cosas. Bien, y por último, para todo esto, son novedades que empieza a tener el sistema eléctrico, entonces es importante adecuar los marcos regulatorios a estos nuevos requerimientos, de modo que cuando se solicita a una hidroeléctrica la regulación, considerar qué efectos tiene esa regulación en la fatiga, en la duración de la hidroeléctrica, y que los requerimientos de regulación apunten a producir el menor desgaste posible, siempre y cuando se le brinde al sistema la regulación que necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas?